habíamos estipulado, pero al aplicar uno de los factores de corrección, nos damos cuenta que en realidad, bajo ese factor de corrección, el método de 1, nuestro conductor no era capaz de transportar 212.79, que era nuestra corriente, sino que solamente 202. Por ende, ¿qué es lo que debíamos hacer? Es pasar a la siguiente sección. En este caso tuvimos que pasar de un 3 AWG a un 4 AWG. Bajo ese 4 AWG, que en el método E tiene 322 y el método de 1 248, realizamos el cálculo y nos da que el conductor sí es capaz de transportar toda la corriente necesaria. ¿Ya? Por ende, la sección que nosotros especificamos es un 4 AWG o 4 raíz 0 AWG. ¿Ya? Para que lo tengamos en consideración. Con respecto a... Ese es el primer criterio. Todo este criterio está en la clase grabada, ¿cierto? Paso por paso, cómo lo desarrollamos, se encuentra todo ahí para que lo puedan chequear. Ojo, dimensionamiento conductor es el primer ejercicio de certamen. Tienen que sabérselo de memoria, paso por paso. ¿Ya? Pero más que sea una receta de que es paso 1, paso 2, paso 3, no, la idea es que logren interpretar cómo se aplican los datos. Porque yo les voy a entregar la misma información que revisamos, pero va a haber un tema donde ustedes me interesa que logren entender el por qué se está realizando de esa forma. Porque la idea no es que sea un recetario, la idea es que paso 1, paso 2, paso 3, paso... La idea es que se interpreten, lo logren interpretar, entender. Que esa es la finalidad de la normativa. Recuerden, lo primero que leímos cuando chequeamos la normativa, en donde nosotros tenemos que interpretarla desde el punto de vista técnico eléctrico. ¿Ya? Este es el primer criterio, que es el criterio de capacidad de transporte de corriente. Los otros dos criterios los vamos a desarrollar ahora, pero yo había pensado en escribirlo acá, acá, pero no me voy a demorar mucho por la cantidad de tiempo que nos queda. Por ende, ¿qué vamos a hacer? Lo vamos a desarrollar en la pizarra y luego yo me comprometo a traspasarlo acá y luego les envío esta pequeña pizarra para que la tengan. ¿Ya? Siguiente criterio. Aquí vamos a borrar esto. Voy a dejar la pizarra. Estamos así. Siguiente criterio a aplicar. O sea, el primero es por capacidad de corriente. Capacidad de transporte de corriente. El segundo criterio, caída de tensión. ¿Ya? Caída de tensión. 2.1. Y el 2.1 se desglosa en el primer punto, que es la caída de tensión en el funcionamiento nominal del motor. Recordemos que un motor de partida directa, si lo analizamos, si lo analizamos en una pequeña gráfica, corriente versus tiempo, nos vamos a dar cuenta que en la partida del arranque, en su régimen normal, llega algo así. ¿Ya? ¿Cierto? El motor arranca y alcanza X veces la corriente nominal y luego de un intervalo de tiempo, donde este es el tiempo de partida y esta es la corriente de partida. Luego de esto el motor alcanza su estabilización, su régimen normal y comienza con sus parámetros nominales de funcionamiento: tensión nominal, corriente nominal, frecuencia nominal, torque nominal. Todos los datos, todo está... ya se estabiliza y debería estar en el normal funcionamiento. ¿Ya? Por ende, cuando nosotros realizamos el análisis de la caída de tensión, tenemos que evaluar este análisis, que de cierta forma es el análisis estacionario, pero también tenemos que analizar esta condición. ¿Ya?
¿ya? Que es el estado o el análisis dinámico de cierta forma del motor, en donde analizamos tanto la partida como también su condición nominal. La condición nominal es lo común que deberíamos realizar para todo tipo de equipos, ¿ya? En el caso de los motores o equipos que tienen una corriente de energización, un transformador también lo posee, este es el análisis que deberíamos realizar. En un tablero fuerza, por ejemplo, el análisis que nosotros deberíamos realizar es solamente el análisis estacionario, considerando que es la peor condición, ¿ya? Su peor condición de carga. Por ende, por eso el primer punto es 2.1, que es la caída de tensión en funcionamiento nominal o en su estado estacionario. ¿Y qué es la caída de tensión? Primero que todo, ¿qué es la famosa caída de tensión? Son las pérdidas por ¿Ya? ¿Y debido a qué? resistencia. Por la resistencia, ¿cierto? Por la resistencia. Un pequeño... Esta imagen la saqué revisando ahí el LinkedIn que lleva un compadre que subió esa información y me pareció llamativa. Incluso voy a comenzar a generar este tipo de imágenes que me parecen hechas todas con ella, uno le entrega la información, pero me pareció bastante llamativa la forma de mostrarlo. Creo que es un poco más didáctica que estarlo explicando. Pequeño resumen, ¿cierto? ¿Qué calibre deberíamos utilizar con respecto a, ojo, criterio de caída de tensión? La caída de tensión, que es la disminución del voltaje entre un punto y otro, ¿ya? Voltaje de salida, de recepción, paso de corriente, y tengamos en consideración que cada uno de estos cables tiene una resistencia. Mientras menor es el calibre del conductor, mayor es la resistencia, ¿ya? Mayor es la resistencia al paso de la corriente. Mientras mayor es el calibre, mayor es la sección del alma del conductor, menor es la resistencia, o la impedancia, mejor dicho, porque es resistencia y reactancia. ¿Por qué es importante, obviamente, evaluar la caída de tensión? Mejora el rendimiento del equipo, evita sobrecalentamiento de los conductores, ahorra energía, reduce costos operativos, prolonga la vida útil de la instalación. Al existir una caída de tensión, lo que hacen los equipos generalmente es aumentar la corriente que tiene cada uno de ellos, ¿ya? Por ende, al tener una caída de tensión, nosotros vamos a tener que nuestro equipo va a estar frente a una sobrecarga constante. Por ende, nosotros deberíamos mantenernos siempre en el rango de caída de tensión normativo. ¿Por qué? Incluso los equipos, si nosotros nos ponemos a revisar cualquier equipo, dicen un rango de tensión en el cual puede estar expuesto. Porque llega a menos tensión. Aumenta la corriente. Para poder cumplir con lo que ellos, con la potencia nominal que se requiere, menor tensión, aumenta la corriente. ¿Ya? Entonces, factores para elegir los conductores de calibre adecuado, ¿cierto? La corriente que va a circular, que la calculamos anteriormente, la longitud, el voltaje de operación, el tipo de instalación y el porcentaje máximo de caída de tensión. ¿Cuál es el porcentaje máximo de caída de tensión que nosotros tenemos en nuestra normativa y que en realidad aplica para todo? ¿Cuánto es el porcentaje? 3%, ¿cierto? 3% en cada alimentador, como máximo 3%, pero en el total máximo de la instalación 5%. Pero ese se mide con el conductor largo. Se mide, ahora lo voy a explicar. El 3%, cuando nosotros hablamos de 3%, es cada alimentador. Es decir, por ejemplo, si yo voy desde el inicio hasta la carga, 3%. Mi conductor no puede superar el 3%. Un pequeño sketch, algo rapidito. Tenemos un transformador
Tenemos el tablerito general. Tenemos un tablero de fuerza y un tablero de alumbrado. Este tablero de fuerza va a alimentar, no sé, tiene interior accionadores y alimenta un motor, por dar un ejemplo. Como máximo, este alimentador, como máximo, su voltaje de pérdida en por ciento no puede ser mayor que el 3%, ¿cierto? Lo mismo pasa aquí. Lo mismo pasa acá. Y lo mismo pasa acá. ¿Ya? Pero, ¿qué es lo que me indica la normativa? La normativa me indica que en el punto más lejano de mi instalación, es decir, en el punto más, si yo considero desde el punto inicial hasta el punto más lejano de mi instalación, como máximo la caída de tensión en porcentaje 5%. Yo no puedo superar ese 5%, es el punto más lejano. ¿Y por qué pongo un transformador como referencia? Bueno, me imagino que en CEPO, en protecciones lo vieron. Por lo general un transformador es un punto de referencia, un nodo de referencia, porque se supone que ahí nosotros tenemos el voltaje o la caída de tensión cero. ¿Ya? Entonces siempre es un punto de referencia para nosotros poder tomar, oye, este es el punto de referencia. Este no es un punto de referencia. Tablero general no es un punto de referencia, porque ya existe una caída de tensión en este tramo, por mínima que sea, pero existe. ¿Ya? Entonces el punto de referencia siempre va a ser donde esté el voltaje nominal o la condición nominal. En una vivienda sería el empalme. En una vivienda, sí. ¿Por qué? Porque si nosotros analizamos la caída de tensión que llega a los empalmes, por lo general es más que 220. 221, 222, 221.9, 220.9. ¿Por qué? Porque como las líneas de distribución son extensas y no tenemos transformadores para todas las cuadras, por ejemplo, o para todos los condominios, se eleva un poco el nivel de tensión, el TAP en este caso se eleva el nivel de tensión para que en cada una de las casas llegue 220, que es lo normativo. ¿Ya? A menos que falle uno. No, es que ahí ya nos vamos ahí. ¿Ya? Entonces, por lo general bordea ese rango. Y ese debería ser nuestro punto de referencia. Cada alimentador como máximo 3% y la peor condición de largo 5%. ¿Ya? Ese es el dato relevante, se indica explícito en la normativa, en el RIC número 3. En el ítem. Ahí no soy tan. No me acuerdo tan específico. RIC, acá. En el 5. No se indica en el 3, caída de tensión. Debo tenerlo aquí marcado como en RIC 3, porcentaje, sección mínima. 513. 513. Ahí está. La sección de los alimentadores y subalimentadores será tal que la caída de tensión provocada por la corriente máxima que circula por ellos, determinada de acuerdo con el punto 6.1, no exceda el 3% de la tensión nominal de la alimentación y caída de tensión total en cada alimentador o subalimentador. ¿Ya? Esto se encuentra normado, debemos cumplir con esto, se aplica para todos los casos. Punto importante destacado en amarillo: la sección de los conductores para alimentadores y subalimentadores será por lo menos, de acuerdo a lo indicado en los pliegos técnicos, tal para servir las cargas determinadas de acuerdo con la sección 6 del pliego. En todo caso, la sección mínima que nos indica la normativa: 4 milímetros cuadrados para alimentadores y 2.5 milímetros cuadrados para subalimentadores. ¿Ya? Eso es lo mínimo que nosotros deberíamos tener. Por eso, en nuestros casos domiciliarios, lo mínimo que nosotros tenemos
4 milímetros cuadrados para llegar a nuestro equipo médico, a nuestro médico. ¿Ya? Es lo que deberíamos tener. Ese es el caso. ¿Ya? Este es concéntrico de 16. De 4. Por lo general es de 4 o de 6. El concéntrico que llega en cada uno de los casos. Incluso acá en Chile se vende de 4 y de 6 fácilmente, ¿no? El que más compra, el que más se encuentra. Y ya, volviendo acá. Entonces, ¿qué sucede si el calibre es insuficiente? ¿Cierto? El sobrecalentamiento de los conductores. ¿Por qué? Porque aumenta la corriente. Mal funcionamiento de los equipos, menor eficiencia energética, reducción de la vida útil de la instalación, tipos de caída de tensión. Ojo, aquí cuando se habla de instalaciones industriales es el 5% considerando ese dato. Pero en cada alimentador, máximo 3%. Fórmula. Y aquí, soy un poco... Aquí sí tengo mi comentario. Caso monofásico, 2 por el largo, por la corriente, por la resistencia al conductor. Originalmente lo que uno utiliza cuando no tiene la resistencia al conductor es, bueno, la resistividad, el Rho en este caso, que es, dependiendo del tipo conductor, 0.01724, 0.018 y fracción, ohm por milímetros cuadrados. Este dato por lo general se debería obtener realmente del conductor que uno va a utilizar. Ese es el deseable. ¿Ya? ¿Por qué 2 veces? Porque recordemos que va y vuelve. En el caso monofásico, fase neutro transportan corriente. Ambos son conductores activos. Trifásico, raíz de 3 por el largo, por la corriente, por el mismo dato. ¿Cómo lo vamos a revisar nosotros? Nosotros lo vamos, este dato lo vamos a abrir, lo vamos a desglosar como realmente se debería realizar. ¿Ya? No, en realidad ese dato se desglosa y es la resistencia por el coseno de phi más la reactancia por el seno de phi. Ese es el dato que realmente nosotros deberíamos aplicar. La resistencia se obtiene del conductor, la reactancia se obtiene del conductor, el coseno de phi tenemos que calcular, ¿cierto?, de acuerdo al factor de potencia, cuánto es phi, y luego le aplicamos el seno del valor. Esa es la fórmula que en estricto rigor se debería utilizar para poder calcular. ¿Ya? O sea, primero tener el factor de potencia de la instalación para poder calcular el Correcto. dimensional. Por eso, por ejemplo, en el caso de los motores, uno declara cuánto es el factor de potencia asociado. ¿Ya? Y por eso también realizamos como primer criterio el transporte de corriente, porque con ese dato ya tenemos cuál es la sección que estaríamos utilizando como para poder saber la resistencia y la reactancia. Que ojo, la resistencia varía, por lo general la reactancia se mantiene constante en los conductores. Incluso en las normativas hablan que en la mayor cantidad de casos la reactancia, un valor conservador y bastante típico, es de 0.08 ohm por kilómetros. Ese dato se mide en ohm por kilómetros. Bueno, aquí está, ohm por kilómetros. Recomendaciones, esas recomendaciones las vamos a ver ahora, eso ya lo agregó ya, así que no. Y otro documento que pillé que me gustó bastante, que también lo pillé ahí un eléctrico, es el siguiente. También, pues, ohm por kilómetro, pero la longitud es en metro. tenemos que pasar nuestra longitud, pasarla a kilómetros, para poder trabajar en el mismo sistema de medida. O en su efecto tendríamos que después dividir o multiplicar asociado para poder llegar. Y la otra imagen que pillé que me gustó bastante es esta, donde de cierta forma está un poco estructurado lo que nosotros habíamos desarrollado. Y también se la puede compartir para que tenga, pero ojo, y ahí los invito a que cada uno de nosotros que se pueda aplicar de acuerdo a. Por ejemplo, aquí tiene una potencia, un motor de 100 kilos, 400 volts, factor de potencia indicado, frecuencia, distancia, instalación, aquí solamente aplicaron un método, temperatura del ambiente, conductor, corriente de cortocircuito.
¿ya? Pero lo que sí me gustó fue en el caso del criterio cortocircuito, que indican los tiempos típicos que nosotros deberíamos utilizar de despeje de un cortocircuito. Esos son los tiempos típicos. Por ejemplo, un interruptor termomagnético, por lo general en baja tensión, su rango de operación va desde 0.02, que es el instantáneo, a 0.1 segundos. ¿Ya? Es ese. Los cajas volteadas, los famosos MCCB, Molded Case Circuit Breaker, van desde 0.05 a 0.2. Los interruptores de corte en aire van de 0.05 a 0.3 y los relés electrónicos entre 0.1 a 0.5. ¿Ya? En media tensión los fusibles van por lo general entre 0.02 a 0.2, relés de protección de 0.1 hasta 1 segundo y los reconectadores de 0.1 hasta 1 segundo. Ojo, recordar, siempre debería ser menor a 1 segundo. Pero teniendo en consideración que en muchos casos existe respaldo y coordinación y nosotros le vamos dando más tiempo de operación, por lo general puede llegar hasta tener un valor de 1 segundo. ¿Ya? Lo ideal es que exista menos. No, aquí fueron paso por paso. Lo mismo que nosotros habíamos desarrollado. Lo que sí acá les faltó rendimiento. En este cálculo faltó el rendimiento. Y el otro dato que les faltó, la corriente adicional del diseño no es 20%. O sea, no se declaró que era un motor de régimen permanente, nosotros sí lo declaramos. Por ende, nuestro dato era 1.25, que es asociado al motor de régimen permanente. Cuénteme. ¿El factor de potencia es lo mismo que el coseno phi? En circuitos resistivos, sí. En circuitos que tienen una alta componente armónica o alta componente de electrónica, el coseno phi no es lo mismo que el factor de potencia. ¿Ya? Porque se le agrega una distorsión, que es la distorsión armónica, y ahí es distinto, ahí tienen distinto valor. Sí, había escuchado eso. Pero cuando es componente resistivo, son lo mismo, son equivalentes. Que antes siempre se decía que era lo mismo. Sí, pero en realidad es distinto. No, el coseno phi, el factor de potencia no es lo mismo. ¿Ya? El coseno de phi se ve como un cubo. Uno lo asocia como, en vez de ser en solamente dos ejes, es tridimensional, es como un cubo. Entonces el vector se ve alterado por la distorsión armónica que tiene el sistema, que es algo que se ve mucho hoy en día. Cada vez se está apuntando más a la distorsión armónica, a las corrientes de fuga, por el tema del alto impacto que genera la electrónica en los sistemas. Entonces acá estaba bastante desglosado, pero ¿En proyectos lo evalúan? ¿Cómo? ¿En proyectos usted lo evalúan? En proyectos nosotros lo evaluamos. Se tiene que evaluar la distorsión armónica que existe, quizás no desde el punto de vista así como un análisis directo a, oye, estos son los armónicos que tiene el sistema, pero sí al momento de realizar los dimensionamientos y las protecciones se tienen que considerar. Por ejemplo, hoy en día estamos analizando las corrientes de falla tierra, porque por ejemplo los variadores de frecuencia tienen toroides, TCs, que son distintos a los comunes y silvestres para la fuga a tierra, porque estos tienen una componente continua, un DC. Entonces esa componente tiene que ser analizada de forma correcta, si no puede generar falsas operaciones que en realidad no son fuga a tierra, sino que son falsas operaciones que generan las protecciones. Pero sí se tiene que tener en consideración. ¿Ya? Ya. Ese es el dato. Información, y ahora lo vamos a aplicar. ¿Ya? Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Aquí, antes de recordar, yo les voy a enviar esto igual, pero tómenlo como una buena referencia estructural de lo que estamos aplicando. Tiene algunas cosas que mejorar, sí, pero es una buena referencia un poco más esquemática. Incluso, ¿qué es lo que pensé después de esto?
Voy a agarrar la misma pizarra que nosotros hicimos y se lo voy a mandar a ella a ver si puede ella ser un poco más esquemática, un poco más didáctico de lo que nosotros estamos desarrollando con todos nuestros criterios para que se apliquen. ¿Ya? Vamos ya, esos son nuestros datos. Fórmula para caída de tensión. Y aquí directamente aplicamos fórmula. Y vamos a obtener voltaje de pérdida, va a ser igual raíz de 3 por la corriente, por el largo, por, abro paréntesis, la resistencia, por el coseno de phi, más la reactancia por el seno de phi. ¿Ya? Esos son los datos que nosotros deberíamos lograr aplicar. Ojo, y aquí punto a tener en consideración, sutileza a tener en consideración. Raíz de 3 lo conocemos, largo lo conocemos, el coseno de phi fue declarado anteriormente, por ende podemos obtener el seno de phi. La resistencia y la reactancia nosotros la podríamos obtener teniendo en consideración que habíamos declarado un 4WG, un 4 raíz 0 WG, y que en base a catálogos podemos obtener el dato. Se puede tener. Corriente. El dato de corriente, aquí hay que tener ese dato en consideración. ¿Por qué? Porque existe una corriente nominal, que es la que realmente va a transportar el equipo hasta el motor. ¿Ya? Vamos a tener una corriente de partida que va a tener el equipo hasta el motor, y también existe la corriente de dimensionamiento con la cual nosotros estamos trabajando. ¿Ya? Por ende, ojo con este dato. Muchos recomiendan utilizar la corriente de dimensionamiento porque es la peor condición en su normal funcionamiento, porque en esta corriente se supone que es la corriente nominal por 1.25. Por ende es mayor que la corriente nominal. Por ende es una buena práctica poder realizarlo porque es más conservadora al momento de. ¿Ya? ¿Cuál es la peor condición en su normal funcionamiento? Esa. ¿Ya? Entonces es más conservador. Es una buena práctica poderlo aplicar. Si uno lo desarrolla con este valor, tiene que declararlo, tiene que tener en consideración que, oye, ojo, lo estoy realizando con la corriente nominal, no con la corriente de diseño que yo tenía calculado anteriormente. Yo en este caso lo vamos a calcular con la corriente de diseño. Por lo general lo realizo con la corriente de diseño o de dimensionamiento por un hecho de que es más conservador. Prefiero que el cable sea una mayor sección, pero tener la tranquilidad de que, oye, el cable, a pesar de que tenga sobrecarga, el cable no va a dejar de suministrar la tensión nominal. Entonces, reemplazamos el voltaje pérdida, raíz de 3, por la corriente que eran 212.79, por el largo que eran 170 metros, 0.170 por, abro paréntesis, la resistencia. La resistencia, como estábamos conversando recién, aquí también existe esa como, ¿de dónde sacamos ese dato resistencia y reactancia? Porque es un dato que muchas veces no se encuentra de forma fácil. Hay catálogos que sí lo suministran, hay otros catálogos que no lo suministran. Por ejemplo, aquí tenemos, no sé, un boletín de un proveedor de cables, Centelsa, que es de Nexan, en donde ellos mandan un boletín acerca de la regulación de tensión en instalación eléctrica, que también se lo puede compartir, donde habla acerca de
en donde habla acerca de la caída de tensión, ¿cierto? Ahí está la fórmula que estamos revisando recién. Habla acerca de la caída de tensión, lo explica. Ahí están los valores. Un factor de potencia, un coseno de phi de 0,85 corresponde a un seno de phi de 0,53. Pero ya lo tenemos. Valores para los conductores, ¿ya? Valores para los conductores. Se declara ahí. ¿Cambian mucho los valores, profe, no? Van variando. Por ejemplo, aquí podemos ver. No, le pregunto respecto a una marca y otra. No, bordean prácticamente los mismos Como datos. si no encuentro un catálogo, voy a usar. Nexans por lo general entrega sus datos. Si uno tiene el dato, por ejemplo, a ver aquí. Ahí habría que utilizar la corriente eléctrica máxima de 90 o la de 20. La de 90. Aquí hay que considerar, y ahí es donde le apuntaba a los 75 que conversábamos delante con respecto a lo que indica la normativa. Por lo general la tabla, este dato se obtiene de la tabla 8 y tabla 9 de la NEC, del Código Eléctrico Nacional, que muestra estas consideraciones para los conductores que son resistencia eléctrica y reactancia inductiva para los cables de cobre, instalación trifásica para 600 volts, que el estándar a 60 Hz, 75 grados Celsius. La resistencia a la corriente y la resistencia inductiva. Cuando el cable va en un conduit de PVC, en un conduit de aluminio, en un conduit de acero, y la reactancia cuando va en un conduit de PVC o aluminio, y la reactancia cuando va en un conduit de acero. Esos son los datos que declara. Pero ojo, lo que yo les comentaba antes, la teoría y algunas normativas hablan que esta reactancia, por lo general, un dato certero para tensiones en 380 volts, frecuencia 50 Hz y temperatura de servicio de 90 grados Celsius, este dato disminuye a 0,08. Todos estos datos, ustedes se fijan, la variación no es tanto, ¿ya? Entre ambos casos, pero todo disminuye a 0,07, 0,08. Y ahí, voy a venir a ver si tengo el PDF aquí. ¿Qué es lo que tenemos acá? Tenemos un conductor, ojo, 1 por 4 WG, 4 raíz 0 WG. Este es monoconductor, ¿ya? Y el que tenemos acá es el multiconductor. Ahí está el multiconductor. ¿Pero por qué les presento ambos? Porque si nosotros vamos a revisar este 4 por 4 raíz 0, el real problema está ahí. Resistencia eléctrica máxima a temperatura de servicio y 50 Hz, no lo declara. ¿Ese es el mono? El multi. Ah, ya. La reactancia inductiva, no lo declara. La reactancia inductiva, no lo declara. Capacidad de transporte, ¿cuánto dice ahí? 62. 62. Ya. Este es el multi. Nos vamos al monoconductor. Resistencia 0,23. Reactancia 139. Ya, por ende, este sí lo declara y la corriente es la misma, 362. ¿Ya? Entonces, esta es una buena práctica. Se puede utilizar el monoconductor para poder asimilar lo que nosotros estamos utilizando. ¿Ya? Porque la corriente es la misma. Por ende, la resistencia y la reactancia va a ser la misma. Porque es el mismo tipo conductor. Para que nosotros lo tengamos ahí en consideración. Esos serían los datos. Que, ojo,
Si nosotros comparamos estos datos, 0.18 y 0.23 y 0.139, con respecto al que yo le estaba mostrando recién, el dato que teníamos para conduit de acero era 0, acá es 0.2, el otro era 0.18 y el otro era 0.139 y acá es 135 o 0.167. ¿Ya? Entonces, ¿existen diferencias? Sí. ¿Cuáles son las diferencias? Este está a 60 Hz, el otro y 75 grados Celsius, versus el otro que está trabajado a 50 Hz y a los 90 y a la temperatura de servicio del conductor propiamente tal. ¿Ya? Por ende, el dato más certero es utilizar esto. ¿Ya? Por ende, la resistencia la tenemos y es 0.23 por el coseno de phi, que indicamos que da 0.85 más la reactancia era 0.139 por el seno de phi, que habíamos revisado que era 0.53. ¿Y el rendimiento y eso? No, acá ya no lo aplicamos. Acá ya tenemos que aplicar el rendimiento asociado en la calle de tensión, porque estamos utilizando la corriente asociada. Si me ayudan con ese cálculo. ¿El coseno de 0.85? No, el valor directo. El coseno de phi es 0.85 y al obtener el arco seno del ángulo y ese ángulo multiplicarlo por seno nos va a dar 0.53. ¿En qué caso entonces entre el rendimiento y esa... Al calcular la corriente? Cuando nosotros indicamos que la corriente nominal es igual a la potencia nominal dividido raíz de 3 por el voltaje nominal por el factor de potencia o coseno de phi por el factor de potencia por el rendimiento. Vale, disculpe. 16. ¿Cuánto? 16.8642. 16.86. Bueno. Ese es el dato que tenemos de caída de tensión para el motor, para el conductor, considerando estos datos. ¿Ya? Esos datos que tenemos ahí. ¿Qué significa esto? Si nosotros este dato lo llevamos a porcentajes, Hizo un gol el Conce. si llevamos eso a porcentaje, ¿cuánto es? 4.43. 4.43%. Está pasado. Por ende estamos fuera de la normativa. ¿Ya? Estaríamos fuera de la normativa de acuerdo a eso. ¿Por qué me gusta esa fórmula versus la fórmula en donde nos indica la sección versus, o sea, donde utilizamos el ρ? Porque es más certera. Esta es mucho más certera con respecto a la otra. Incluso es muy probable que si nosotros utilizáramos la otra fórmula nos indicaría que esto está dentro de la normativa. ¿Ya? Porque la otra es un equivalente. Claro, el 1% dentro de la normativa, dentro de esa fórmula es despreciable, pero dentro, cuando nosotros queremos confirmar que esté dentro de lo normado, no estaría cumpliendo. ¿Ya? Por ende, ¿qué es lo correcto aquí en este caso? Nosotros pasar a la siguiente sección, que es del 4 raíz 0, saltamos a un 250 MCM. Y aquí, Aquí no se puede utilizar el 1 menos 1686 dividido por 1686%. ¿sí? También lo podemos calcular con el por ciento.
Entonces, ese ejercicio acá trabaja solamente con la corriente del elemento que estoy evaluando. Allá ¿Sí? tiene que evaluar con la corriente del elemento que estamos trabajando. Nexans 1 por 250 MSM. Veamos el dato. Ficha técnica. Voy a terminar con una cantidad de descargas. Profe, eso que decía la otra vez de la luz fría es que se supone que va a desaparecer la luz fría. No, no es que va a desaparecer, es que se va a comenzar a implementar a partir ahora de octubre el decreto supremo número 1 que apunta a que en el exterior las luces frías ya no se puedan instalar, Ah, ya. pero van a seguir existiendo. En el interior se sigue manteniendo, Ah, ya. es solamente en el exterior. Ya, este conductor que tenemos acá, 250 MSM. Los datos son los siguientes. 0.195 y 0.137. Si me ayudan con ese cálculo, reemplazando eso mismo. Esto era con 4 meses. Es el 195 y el 137, entonces. Sí. 185. 1493. Aún seguimos fuera de normal. Aún seguimos fuera de normativa. 3 por 380 son 3.8, 6.7, 11.4. ¿Cuánto? 92%. Entonces tendríamos que pasar a la siguiente sección. Vamos a pasar aquí a... O la otra forma es aplicarlo de la siguiente forma. Aplicamos la siguiente fórmula. Y ahí es donde la reactancia pasa como a segundo plano, porque no es la que mueve realmente la aguja, y se multiplica 0.195 por 0.08 por el 0.53, y ese valor nos da despreciando la reactancia. o sea, no la despreciamos, pero la consideramos el valor típico que indica la normativa. 0,08. Reactancia en conductores.
referente a lo que les comento. La reactancia en conductores de cobre se refiere a la oposición generada de instalación eléctrica. El valor suele redondearse a un estándar general de 0.08 por kilómetros. Pero se obtiene de un catálogo de conductores. De Prisma. Todavía sigue dando 3.43, o sea, la caída de precios. Porque da 13.04 con el 0.08. Ya. Que ojo, ahí tenemos que considerar que estamos considerando un 25% más de lo normado. Si nosotros hacemos el cálculo, aquí tienen la fórmula de hacerlo completo, dato completo. Pero no está que apunta 0.08. Al mismo tiempo. Me llama la atención que Sí, 120 milímetros cuadrados corresponde a... En líneas aéreas dice que es 0.08, en ducto 0.06. Sí, Profesor, cuéntame. consulta la última evaluación, va a ser una presentación y una prueba. La presentación les voy a mandar el correo para que lo veamos el lunes y la prueba es el último sábado de julio de clase, ¿cierto? 15 parece que había dicho. Nos indicamos que era el... No, el 11 de julio. Porque habíamos dicho que estábamos entre el 4 o el 11. Profe, la prueba va a usar las tablas, ¿sí o no? Sí, nos van a entregar toda la información.
¿Cuánto daba con este cálculo? Puro poner el número. Pero con 0.177 ahí. Y aquí 79, aquí 9. Ahí lo pillo. Eso no va a mover la aguja. Raíz de 3 por 212.79 por 0.17 por 0.177 por 0.85 más 0.08 por 0.53. 12.08. Ya, 12.08, lo cual es una caída de tensión de 3.0 y fracción. 3.2. ¿No me veo, no? 3.1789. Ya, 3.2. Entonces, 12. ¿Cuánto dijeron? 12.08. 0.8 volt, lo cual es un porcentaje de tensión de 3.2 aprox. Por ende, bajo esta sección, que eran 250 mcm, nos da ese valor. Por ende, ojo, y aquí el dato que nosotros nos está restringiendo y nos está aumentando la sección es ese, el 25% extra que estamos considerando. Por ende, ahora si nosotros nos basamos en el 350 mcm, voltaje y pérdida, raíz de 3 por 212.79 por 0.17 por 0.178 por 0.85 más 0.08 por 0.53. Eso nos da un valor de 9.47 por ende, eso es una caída de tensión de 2.7, 2.4, No, 2.5% de caída de tensión. Por lo tanto, en base a esta normativa, en base a este criterio, considerando, ojo, esta corriente de dimensionamiento, nos da que esa es la caída de tensión. Por eso hay que tener ojo con ese dato. Si nosotros vamos a ser conservadores al momento de y se prefiere que el conductor esté sobredimensionado, tenemos que tener esa consideración. ¿Ya? Para el caso del arranque, de los motores, nosotros debemos desarrollar este mismo cálculo, pero lo que cambia La corriente. en la corriente, que sería 7 veces la corriente nominal, de acuerdo a nuestro cálculo, el coseno phi o el factor de potencia asociado, y por ende también el seno, este valor de resistencia y este valor de reactancia va a cambiar completo. ¿Ya? Y esto por tema de tiempo se lo voy a mostrar en el ejercicio que yo les voy a enviar, pero es lo mismo que acabamos de desarrollar, pero en base a eso. Y con respecto a la caída de tensión, las normativas y estándares indican que en el arranque de un motor, por lo general, se estila permitir hasta un 10% de caída de tensión en el arranque del motor. Solamente en el arranque del motor. Pero eso no es normativo. ¿Ya? En nuestra normativa no se indica, pero en los proveedores y en normativas internacionales se indica que entre un 10 hasta un 15% es permitido. Por lo general uno intenta que no supere el 10%, ¿ya? En el arranque de motores. Ojo, partida directa, no con variador de frecuencia. Con variador de frecuencia se cumple que tiene que ser máximo un 3%. ¿Ya? Y el último criterio... Profe, Bueno, eso de 7 veces, ¿dónde calculó eso o venía por defectos? estaba en el dato. Ah, Estaba en el... ¿Dónde está? ¿Leíste la recta? Sí. Ahí está. IP sobre I sub n 7.0. ¿Ya? En el fondo de la placa del motor. Claro. Y voy a dibujar allá el otro criterio para que quizás no se va a notar tanto.
El siguiente criterio, que es cortocircuito. Profesor, esto, los criterios, por ejemplo, de cortocircuito, ¿está establecido ahora o siempre ha sido así? No siempre ha sido así, pero no se utiliza para baja tensión. No lo desarrollan para baja tensión, pero se debería desarrollar. ¿Por qué no lo desarrollan para baja tensión? Porque las corrientes, los tiempos de operación en baja tensión son tan rápidos que por lo general se asume que cumplen con todo lo anterior. Pero se deberían desarrollar. O sea, si yo veo una memoria de cálculo, yo debería tener los tres criterios que hemos desarrollado. ¿Ya? Y por preguntarnos, en media tensión, y yo sé que ya no es de su jurisdicción, Ahí es obligatorio desarrollarlo. pero son estos mismos criterios. Estos mismos criterios. ¿Ya? Pero asociado a los con la tensión, los valores asociados, porcentajes asociados de media tensión. Y en medio igual se asume el 0,08. De la, si es que llegamos Sí, a- es que por lo general ahí tenemos el dato más certero. ¿Ya? Por lo general, porque en media tensión vamos a tener, si ya nos vamos a distribución, vamos a tener las líneas con monoconductores, por ende vamos a tener el dato. Y en media tensión se tiene más información de los cables de media tensión porque son, de cierta forma, un poco más difíciles de encontrar. ¿Ya? Cortocircuito, la fórmula. Esta es la fórmula. ¿Ya? La sección mínima, en este caso, mínima, tiene que ser mayor o igual a esos datos. ¿Cuáles son los datos? Corriente de cortocircuito por la raíz del tiempo y todo esto dividido en un factor K. ¿Qué es el factor K? Ese factor está establecido y yo también les voy a, en el drive, si es que no me equivoco, ya les dejé una tablita con este dato de ese factor. A ver si no voy a ver. Si voy a ver el drive. Normativa. Dentro de la información que les dejé hay un dato que se dice intensidades de cortocircuito máxima admisible. Si se fijan, dice intensidades de cortocircuito según la normativa española, máxima admisible para cables con aislamiento termostable, el XLP y similares, con una temperatura máxima de cortocircuito, que es nuestro caso de 250 MC, de 250 grados Celsius. El factor K es 143. ¿Ya? Eso es estándar. Si nosotros nos podemos buscar, en algunos casos se indica como 143, en algunos 142, pero es un valor estándar. ¿Ya? Y esto es para otros tipos de conductores que tienen una temperatura máxima de 160. ¿Ya? 143 es una constante, por eso se implica acá directo. ¿Ya? Nuestros datos, ¿cuáles eran los datos que nosotros teníamos preestablecidos? Indicamos una corriente de ruptura de 20 kA, 20.000 por la raíz del tiempo, que en este caso era 0.1 segundos, dividido en 143. Y eso nos da un valor de... ¿Se me ayudan ahí con ese dato? ¿Cómo calculó el K, profe? Disculpe. El K es una constante que viene preestablecida por el tipo conductor. ¿Ya? En este caso, nuestro conductor es un conductor con aislamiento de XLPE y con una temperatura asociada al cortocircuito máxima de 250 grados Celsius. Y esto está ahí indicado como 143. Les voy a dejar en el drive también. Esta tabla ya está con este dato. ¿Ya? Está 44,23. ¿Cuánto? 44,23. 44.23 milímetros cuadrados. Por ende, ¿qué es lo que nos muestra esta fórmula? Nos muestra que la sección mínima para poder soportar el cortocircuito bajo estas condiciones, una corriente de cortocircuito de 20 kA y un tiempo de despeje de ese cortocircuito de 0.1 segundo, es 44.23. ¿Y la corriente de cortocircuito cómo la calculó, profe? No venía establecida por el motor, en este caso está indicada por el motor. Pero nosotros ese dato debería ser lo que desarrollamos para poder calcular el cortocircuito.
¿Y ese cortocircuito lo calcula desde con la máxima descarga que puede tener el transformador? No necesariamente, porque se supone que el cortocircuito que vería este motor sería solamente lo que aporte el motor hacia arriba. Porque este alimentador, recordemos que este alimentador es dedicado a un motor. Sí, Por ende, el cortocircuito probablemente, si esta protección, que es lo adecuado, está correctamente diseñada, solamente el cortocircuito que vemos acá es ese. No deberíamos ver los aportes de otros ramales a ese motor, ¿Y lo calcularía como con la impedancia de ese motor? con la impedancia y los datos asociados a ese motor y la corriente que aporta el cortocircuito de ese motor. ¿Y ese es dato generalmente? ¿No? Los proveedores nos indican cuál es la corriente de cortocircuito que debería tener el motor en los bornes del motor y que aportaría en este caso. Y si no lo tiene, tenemos que calcularlo. ¿Ya? Y ahí lo calcula con la impedancia y dividido por 380, o sea, 380. Por la tensión nominal asociada, ¿cierto? Tal cual como lo calculan en CC con protección. Para calcular lo mismo que realizan en media, en baja tensión amplia. En el caso de los transformadores, lo mismo, con la impedancia que tiene el transformador, el Z, 3, 4, 5%, ese se utiliza para poder saber una corriente de cortocircuito equivalente que tiene el transformador asociado. ¿Ya? Entonces, por eso es que por lo general en baja tensión este método no lo utilizan tanto, no se muestra tanto, porque la corriente de operación, el tiempo de operación es tan rápido que esta sección prácticamente no es nada comparado con los 350 MSM, que son más de 100 milímetros cuadrados de dimensionamiento. Por ende, se homologa a que cumple. Esto se los voy a traspasar a la planilla, vamos a armar algo un poco más didáctico y se los voy a dejar, no sé si hoy la tarde, mañana con mayor seguridad, los puedo dejar ahí en Drive. ¿Dudas? ¿Comentarios? ¿No? Ya, entonces, con eso cerramos por hoy. Compártanle la información a sus compañeros. Esto es ejercicio aceptable. Ya, todos los datos van a estar, la idea es que lo puedan desarrollar. Cualquier duda me la comentan, yo les voy a dejar esta información en Drive para que lo puedan tener. Quien no tenga acceso, ya sea al Drive, que me lo haga saber, cosa de poder darles acceso y que podamos superar ese límite. ¿Ya? Así que eso. Gracias, profe.